Unimed Podcast. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Unimed Podcast. Hoy en lunes, Saberes en Sinergia, tenemos un episodio muy interesante. El episodio de hoy trata sobre la comunicación como ejemplo y competencia transversal en las profesiones. Mi nombre es Santiago González, soy estudiante de Ingeniería Mecánica y como compañero tengo aquí a Manuel Ali, uno de los mejores ingenieros civiles que va a tener esta universidad. Gracias. ¿Cómo estás, Santiago? Todo bien, ¿tú qué tal? Todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Me contenta. El día de hoy nos acompañan dos profesionales excelentes el día de hoy que nos van a ayudar a resolver las dudas que podamos tener en este episodio del día de hoy. Primeramente tenemos a Vanessa Curlíder y por el otro lado tenemos a Pedro Luis Flores. Hola, ¿Cómo buenas están? tardes. Buenas tardes. Gracias a los dos por la invitación. Un A placer ustedes por estar acá. acompañarnos el día de hoy. Primera duda que tengo, ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿Cuál es la verdadera? Kurlender. Kurlender. Ok, está bien, buenísimo. Bueno, como bien saben, hoy nos vamos a encargar de hablar un poco sobre comunicación. Quisiera saber, primero que todo, profesionalmente, qué son ustedes, a qué se dedican, de qué se graduaron o qué están haciendo ustedes profesionalmente hablando en su vida. Ok, bueno, yo soy egresada de la Escuela de Comunicación Social. No, me equivoqué. No importa, dale. Soy egresada de la Escuela de Idiomas Modernos. Ok. Y ahorita estoy liderando la Escuela de Comunicación Social en la Unimed. Buenísimo. Ok, perfecto. Estuve trabajando con idiomas modernos y en el Departamento de Lingüística por 20 años. Wow. Sí, yo me gradué muy jovencita y me agarraron muy jovencita y empecé a dar clases aquí. Y bueno, estuve liderando el Departamento de Lingüística por 6 años y al culminar el 6º año me llamaron para liderar ahora Comunicación Social. Nueva carrera en la Unimed, por cierto, junto con estudios internacionales. Correcto. ¿Ya están ofertando materias ahorita? Sí. Ya abrimos una asignatura que es Introducción a la Carrera. Claro. Ok. La está dictando el profesor. Ok, buenísimo. Entonces, profe, ¿cómo está usted primero que todo? Hola, bueno, bien. Para contestar a la pregunta inicial, yo soy comunicador social, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1991. Creo que ninguno de ustedes tres habían nacido. No, yo sí. Bueno. Entonces te comes los años. Y bueno, ejercí desde ese momento, incluso desde antes de graduarme, el periodismo. Como tal, ¿no? Ok. Tengo más de 20 años de ejercicio profesional. Buenísimo. Y a lo largo del ejercicio he tenido una oportunidad que yo creo que ha sido un privilegio, que es que he logrado ejercer la comunicación social desde las distintas derivaciones y aplicaciones que tiene la carrera de comunicación social. Claro, la gente conoce de uno la etapa del periodismo porque el periodismo tiene una exposición pública. Claro. Yo he trabajado en periódicos, en radio. Eso le iba a preguntar. En radio, televisión. Sí, pero yo he hecho mucho más que lo que la gente vio a través de las pantallas de televisión o escuchó cuando hice radio. Okay. Entonces, yo he hecho el periodismo corporativo. Ahorita soy director de comunicación de 2 organizaciones. Entonces, ahora está todo el tema del ecosistema digital, que uno como comunicador social tiene que ser el custodio de lo que está allí. Entonces, básicamente, en este momento de mi vida, en esta etapa profesional, estoy dedicado a eso. No descarto que vuelva al periodismo, no depende de mí, pero dada una oferta, es posible que la acepte. Claro. Pero en este momento estoy concentrado en la dirección estratégica de comunicaciones de clientes y de organizaciones y muy enfocado, créanme, en ejercer la docencia en este proyecto al cual me llamó la Universidad Metropolitana, la decana Milagros Diseño, aquí la directora de la escuela Vanessa, y estoy muy enfocado en ejercer la docencia y en soltar conocimiento a las personas que decidan estudiar acá esta oferta, que es muy notoria y muy distintiva porque es comunicación social y empresarial. Y ninguna universidad en Venezuela ofrece eso. Ok, justamente eso encamina un poco a la pregunta que quería hacerles, y es que ustedes como docentes que están metidos en esta nueva carrera en la Unimed, quisiera que me comenten desde su perspectiva por qué consideran ustedes que
bueno, que es importante dictar esa carrera en la UNIMED, porque no es una carrera de comunicación social regular que se da en otras universidades. Esto es comunicación social y empresarial. Esa especificación en el nombre tiene una diferencia en su programa. ¿Qué importancia le ven ustedes a esa mención específica dentro de esa carrera? Bueno, como estaba adelantando un poco Pedro, yo creo que el distintivo de la UNIMED es enfocarse en el emprendimiento, en la empresa, en lo corporativo y en lo organizacional. Y la carrera no surgió de la nada, esto fue un primer proyecto que surgió hace 20 años, si no lo sabían. Wow. Sí. Sí, no sabía. Entonces, bueno, eso estuvo un tiempo parado, después empezó a gestarse de nuevo el proyecto y a través de focus groups que se hicieron con empresarios, con empresas, con líderes en comunicación corporativa, ellos nos dieron los insumos para entender la necesidad de la comunicación intra y fuera de la empresa. O sea, que es necesario, como dice Pedro, un director, un custodio de la comunicación para comprender los procesos internos en una organización de cualquier índole, dentro y fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque además la empresa, las organizaciones, las ONG, los sectores productivos invierten tanto en su gente como en sus clientes y sus productos, lo que están posicionando. Claro. Y este es el sector productivo del país. Y la UNIMED está, digamos, muy vinculada, muy orientada a seguir fomentando esa productividad en el país, ¿no? Entonces necesitamos profesionales que entiendan los procesos de comunicación y que lo hagan diferencial también, que no sea la misma comunicación. A veces tienen que ser muy tradicional, otras veces tienen que ser disruptiva, otras veces tienen que ser crítica, y eso lo sabe hacer un profesional en la comunicación. Claro. Tal cual. No, yo solo agregaría, muy bueno, Vanessa, yo solo agregaría que cuando hablamos de la comunicación como un elemento o como un aprendizaje que debe ser transversal o que es transversal, es un poco lo que yo le he dicho a los estudiantes que tenemos en este primer curso de la primera cátedra de la carrera, que es Introducción a la Comunicación Social, y es que el día de mañana ellos probablemente van a ser líderes en una organización privada, o lo que llaman ahora CEO, o presidentes de la junta directiva, o dueños de su propia empresa, y van a tener que emplear a un comunicador. Entonces, la supervisión sobre ese recurso humano, si fuera el caso de que les toque liderar una organización, tú la vas a hacer mejor si tú conoces esos procesos intracomunicación o extracomunicación. Y es transversal porque lo tiene que saber el que vas a emplear como comunicador, pero si tú eres el dueño del emprendimiento, pequeño, mediano o grande, bueno, que sepas que se te puede ir todo por la borda por un error comunicacional, Claro. por ejemplo. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que parte de lo que entendió la Universidad Metropolitana es que había un vacío allí, Sí, que el sector privado necesita también manejar esto. Sí, ha pasado que, bueno, la empresa puede ser muy buena, los productos o el servicio que se está ofreciendo es muy bueno, pero no se sabe comunicar y no llega a la audiencia. Ha pasado muchísimo. Claro, sí. Entonces, el que la UNIMED haya entendido eso desde sus propios empleadores, futuros empleadores, me refiero a los futuros egresados, y que lo traiga a la oferta de estudios dentro de pregrado, creo que es muy poderoso y muy potente para la UNIMED, ¿okay? Lo que podemos hacer de aquí en adelante. Qué bueno. Yo quería aprovechar a preguntar, siempre lo hago porque me llama mucho la atención cada vez que escucho lo que estudia cada persona. Pueden ser inclusive la misma carrera, pero todos tienen un motivo distinto por los cuales estudiar. Yo quería hacerles esa pregunta a ustedes dos. ¿Qué les llamó la atención? O si fue de hecho su carrera desde chiquitos, o desde chiquitos tenían pensado estudiar otra cosa y más de grande dijeron, no, esto es lo mío, no lo que yo pensaba, sino que esto ahorita que lo estoy viendo a mayor escala. Qué buena pregunta. Fíjate que, fíjate, yo te voy a echar un poquito el cuento de Dale. Okay. Claro que sí. Yo estudiaba en un colegio, el colegio alemán, el colegio Humboldt, Ok. y siempre estuve vinculada con los idiomas.
español, inglés, alemán, por supuesto. Y se me daba muy naturalmente, porque bueno, crecí con eso. También soy bailarina, siempre estuve... Wow. Sí, desde chiquita fui bailarina. ¿Vale? Sí. Qué bien. Entonces, claro, ese es otro código de comunicación, Sí. otra forma de comunicarse desde el cuerpo, desde la danza, etc. Cuando yo decidí, ya llegué a los 17, 16 años para decidir qué carrera iba a estudiar. Yo quería estudiar comunicación social. Yo iba a estudiar comunicación social. Es la segunda persona en el día que me dice, yo quería estudiar comunicación social, pero... Y me postulé, bueno, hice las pruebas de ingreso en la central, porque aquí no había. Y quedé en idiomas modernos, tanto en la central como aquí. Okay. Y bueno, no sé, tal vez por cuestiones del destino decidí entrar en idiomas modernos. Lo de la comunicación social no se me dio en LOCAP, sino en la central. Y aquí se me dio idiomas modernos. Y vi el pensum de estudios de idiomas, me gustó bastante. Pero fíjense las vueltas que da la vida, que ahora, de alguna manera, siempre ha habido como esa señal. Porque en idiomas modernos hubo una materia que a mí me marcó mucho, que se llama Estudios del Discurso. En esa asignatura uno estudia, uno va viendo una cadena de materias que tienen que ver con inglés, con lingüística, con los códigos lingüísticos, y en Estudios del Discurso uno comprende otra dimensión de lo que es el lenguaje y la lingüística y las lenguas. Y ahí entendí cómo todo engranaba, cómo una palabra está dentro de un contexto y eso define un mensaje, pero el mensaje no es aleatorio, sino que está constituido o está permeado por otros contextos mayores que tienen que ver con las creencias, los sistemas ideológicos de una persona. Y dependiendo de dónde sale, hacia dónde sale ese mensaje y de dónde sale el mensaje, eso tiene un impacto mayor o menor en una audiencia. Cuando ya yo estaba en ese punto de la carrera, había mucho conflicto político en Venezuela. ¿Eso fue qué año, disculpa? 2002, por ahí. Ah, sí, claro. Entonces, Sí, entonces ahí, no solo aquí, internacionalmente. Sí, yo viví esa Entonces- experiencia desde la barriga de mi mamá. En ese entonces mi mamá estaba embarazada y ella aprovechaba la situación de embarazo para cobrar cheques en el banco, porque no hacía cola. Claro. Había olvidado la palabra cheque. Ajá, sí. Bueno, fíjate cómo entonces se me fue dando, a mí me enamoró esa materia, yo hice mi trabajo de grado en estudios del discurso, después hice una maestría en la central en estudios del discurso, pero todo lo que yo iba haciendo en temas de investigación y de tutorías de trabajo de grado estaban vinculados tanto con la lingüística, el estudio per se de la lengua, como esos procesos comunicativos superiores. ¿Okay? Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí De alguna estamos. manera, eso fueron las escaleras que yo fui subiendo hasta, bueno, que me nombraran en esta posición que estoy ahora. Entonces, de alguna manera, bueno, siempre he estado vinculada. Terminó a ese vinculada mundo. en esto, pues. Ujú. Y bueno, ahora estoy haciendo una maestría ya formalmente en el área de comunicación corporativa, que allí, bueno, estoy descubriendo todo un mundo, pero ya lo conozco de alguna manera también. Claro. Sí. ¿Aquí es la maestría? Es en España. Ah, Es ok. online. Ah, qué Ujú. chévere. Chévere. ¿Es online? Sí. Buenísimo. Claro. Sobre la Ya. motivación de estudio. No, bueno, antes de entrar a responder, me parece que ese perfil es muy apropiado, Sí. Vanessa, porque en comunicación social, al final, uno termina entendiendo, y ya hay literatura que lo respalda, que la comunicación es básicamente narrativas. Ujú. Y fíjate, tú has estudiado desde la academia Sí. los discursos. Sí. Y cuando un comunicador, esto sí es opinión muy personal, entiende el tema de las narrativas, termina ejerciendo mejor su profesión, bien sea como periodista o como asesor. Mm. Mira, a mí esa pregunta me la han hecho muchas veces, no me sorprende tanto como le sorprendió a Vanessa. La verdad es que yo, desde que estaba en cuarto año de bachillerato y tenía 16 años, quise ser comunicador social. Ok. Yo estudié en un liceo muy bueno, el Liceo San José de los Teques, sobre todo académicamente. Ah, sí, cuál en es. esa Ok. época, la gente de Caracas inscribía a sus hijos ahí en los Teques porque a nivel académico salían a las mejores universidades.
Y a nosotros ya en cuarto año los curas nos ponían unos test larguísimos y fastidiosísimos para ir midiendo habilidades, predisposiciones, intereses y tal. Yo también hice eso. En cuarto año. Ya, en tercero te pasaban los primeros. Nos ponían a hacer esas cosas. Sí. Entonces, ya en cuarto año que me hicieron a mí, había un sacerdote que era psicólogo que nos hizo los test. Me dijo, usted, mijo, lo de usted va a ser las humanidades. Entonces, en aquella época, la OXU publicaba unos libracos y los llevaban a los liceos. Yo empecé a leer carreras y tal. Y yo vi la carrera de comunicación de aquel momento y dije, yo soy esto. Yo tenía 16 años, o sea, fue una definición temprana. Y la motivación es porque, muy cursi, ojo, no lo digo para descalificarme. No es malo, no es malo. No lo digo para nada. descalificarme, pero realmente es un poco cursi, tiene que ver con la juventud, porque yo siempre he sido muy idealista, no lo he perdido ni con los golpes, pero me pareció que era una profesión que podía contribuir a hacer un mundo mejor. Ok. ¿Sabes? Que era una profesión que te podía servir para ir contra las guerras de Vietnam. Sí, claro. Para tal, y yo dije, eso es lo que yo quiero, hacer algo que pueda cambiar el mundo para mejor. No, eso está bien. Yo tengo una amiga que ella quería estudiar psicología porque a ella le gustaba ayudar a la gente. Esa fue la razón. Entonces, a mí una vez me preguntaron, ¿pero por qué periodismo? Y le dije, bueno, porque pensé que el periodismo servía para hacer un mundo mejor. Hoy por hoy creo que no sirve tanto, en el sentido de que ya con los años me doy cuenta que realmente no tiene tanta influencia para mejorar el mundo como yo creía, pero sí la tiene. Sí, claro. O sea que la motivación yo la sigo manteniendo virginal de alguna manera. Sí, porque yo también soy idealista. Yo sí creo que la comunicación social tiene un fin social. Sí. A pesar de que lo traslademos o lo extrapolemos a un gremio, a un rubro, a otra profesión, sí creo que la comunicación social tiene un fin social y sí soy más idealista. Yo sí creo que la profesión permite tanto sacar lo mejor como lo peor de la sociedad, ¿no? Exponerla allí. Y el deber del comunicador es justamente poner esa realidad a flote, ¿no? Claro. Porque a veces entre tanto cúmulo de información se pierde. Entonces el comunicador que sabe con técnicas y tecnología cómo buscar esa información y ponerla a flote, pues debería ser su deber moral colocarla allí para el resto de la sociedad. Y justamente me encamina eso un poco a lo que quería preguntarles ahorita, y es, bueno, ustedes ya estudiados, expertos en la materia, conocerán todas y cada uno de los componentes que tiene una comunicación, un discurso, una conversación, un mensaje, cualquiera. Dentro de esos componentes, bien sea el mensaje como tal, o la expresión corporal, o las palabras que se utilizan, o el tono de voz que se utiliza, ¿cuál creen ustedes que sería el componente más importante para transmitir un mensaje y que le llegue a los demás? Un mensaje, vamos a poner como ejemplo, un mensaje motivacional. No vamos a poner un ejemplo de cualquiera porque siempre depende, pero vamos a hablar de un mensaje motivacional. ¿Qué consideran ustedes que debe tener una persona en cuenta a la hora de dar ese mensaje? De eso te doy la palabra. Eres experto. Mira, la respuesta es tan sencilla como la misma respuesta en sí. La sencillez. Es decir, con el tiempo se ha descubierto que cuanto más sencillo tú hables, más llano y más claro y menos rebuscado y menos florido y con menos palabras domingueras, el mensaje es más eficiente en su llegada. ¿Ok? O sea, eso es una respuesta muy sencilla. Hay todo un concepto de producción en la industria de la televisión, en la cual yo trabajé 20 años, en la industria de la radio, que, ojo, que yo suscribo. O sea, yo sí creo que la gente en televisión debe hacer lo mejor por verse lo más bonita que pueda. Yo sí creo que tienes que vestirte bien. Eso es producción. Eso es lo que llamamos en la industria de la televisión, en el argot de la industria, el paquete, empaquetar. Hay que hacerlo. Y en radio tienen que estar los que tienen mejor voz también. Exactamente. Por ejemplo. Pero el mensaje, entre más sencillo y más llano, más eficiente, más fácil llega. Okay. Yo tuve un profesor en la UCAP que decía, si ustedes quieren tener éxito en radio y en televisión, hablen como ustedes hablan. Sí, conectando con eso, yo diría que ese mensaje es sencillo, pero también que sea auténtico.
La autenticidad, porque si tú eres auténtico, estás conectado con ese mensaje, Claro. sea cual sea. Entonces es más honesta la comunicación y el receptor la va a captar más claramente. Mientras que si es más producida, más empaquetada, más Sí. Menos auténtica. Embellecida. auténtica, más embellecida. Es menos creíble. Sí, es Claro. más Entre como más sencillo, empaquetadita, entre más sencillo tú hables, eres más creíble. Y se siente más como que están hablando con uno. Exacto. Porque Ojo. si uno embellece mucho un mensaje o lo adorna mucho, se nota que es un mensaje producido y a veces hasta incluso que el mensaje no es para uno, que el mensaje está hecho y punto. Que es artificial. Sí, claro. Y eso no significa chabacanería, No, ni no, para pobreza nada. del lenguaje, no. Significa que tiene que ser, que bueno, tú que estudiaste discurso, cuanto más elaborado es un discurso, cuanto más fluido es, más artificial luce. Ujú. Y no es creíble. Claro. Correcto. Y muchos políticos, bueno, muchos no, lamentablemente algunos políticos tienen ese truco, han entendido eso. Sí. Algunos para mal Sí. y otros para bien. El uso sí es ya cuestionable en cosas políticas, vamos a decirlo así, pero hay gente que lo ha aprovechado muy bien. Por lo menos en tema de discursos, seguramente en algún punto hayan visto discursos de Hitler. Él era uno de los mejores oradores que ha tenido la política del siglo XX por lo menos. Sí, Claro, sí, bueno, sí. porque apelaba también a los emocional. demonios del pueblo alemán. Sí. Ujú, Que exacto. todos los pueblos tienen sus demonios. Todos los pueblos tenemos nuestros demonios. Todos. Y hay quien los agita y los usa y quien los duerme, ¿no? Pero también hay políticos que lo han usado para bien. Por ejemplo, Martin Luther King. Claro. Era un discurso muy sencillo Sí, y fue sí. muy poderoso. explico? Tremendo orador. Sí, Sí. sí. Y era sencillo. Y bueno, las movilizaciones que él logró fueron brutales. No sé si tiene que ver con el tema de discurso o más bien está enfocado a otro lado, pero tengo entendido que Gandhi también, Sí. por ejemplo. Sí, hay muchos casos, oradores. Kennedy también fue un tremendo Sí. orador y político Y él se hacía notar. comunicador. Él se hacía notar. Yo justamente estaba viendo de esos debates que hacen en Estados Unidos entre candidatos presidenciales. En su momento, cuando hicieron esos debates, eran en blanco y negro, porque la televisión todavía no existía a color. Entonces hubo una parte psicológica por detrás, por parte de su equipo, de que claro, vamos a aprovechar que entonces la televisión se ve en blanco y negro. Él tenía un traje completamente negro, eso lo hacía destacar en pantalla. Se había maquillado de no sé qué forma, con una corbata de tal forma, y eso lo hacía destacar. Y claro, eso, aun cuando, o sea, yo creo que eso es parte de la importancia de transmitir un mensaje, ya yéndonos por otro lado. Ya no es parte como tal de lo que se dice o cómo se dice, sino cómo se transmite ese mensaje de autoridad, ¿se puede decir? No lo sé. Pero sí, a mí es muy importante, creo, el poder transmitir una idea de la manera más clara posible, sobre todo para que todo el mundo lo entienda. Porque no todo el mundo entiende que todo el mundo debe entender un mensaje. Entonces, Y Sí. Kennedy tenía una cosa. Kennedy era muy sencillo. sí. Sí. Y conectaba por eso, por su sencillez. Y era muy simpático también. Sí, su forma de hablar era muy sencilla. Y date cuenta cómo lo lloraron Ujú. cuando se supo la noticia de su muerte. Sí. Hoy en día, lamentablemente, tenemos líderes que más bien apelan a la polarización. La apuesta que algunos líderes ahorita están usando es hacerse de un grupo que me apoye incondicionalmente a costo de que otro me odie Ujú. también incondicionalmente. Un Kennedy jamás hubiera hecho eso. Y sin embargo logró que lo amaran. Sí. Sí. Bueno, Sí. ahí hay también un cúmulo de factores. Claro, hay Sí. unos factores políticos de por Histórico medio. del Sí, sí, momento. por supuesto. Sí, Sí. pero lo que quiero decir es En que términos cuando Kennedy comunicacionales. estaba en el mundo, muy pocos políticos se hubiesen atrevido a usar la polarización para ganar Sí, popularidad. Sí. Hoy en día no tienen escrúpulos. Es que ahora es la Hoy la práctica. usan. Ahora es la práctica. Exactamente. Sí. Ahora esa es la línea. Exacto. Sí, exacto. exactamente. O sea, no sé, ya que tú dijiste que uno podía derivarse en una Sí, no, respuesta. por supuesto, aquí no ejemplo, podemos ir por donde sea. Tú ves hoy a Donald Trump polarizando con Taylor Swift y tú dices, Sí. ¿qué pasó? Bueno. Al punto tan bajo en donde ha caído esa parte de la política. De la porque- polarización, porque Sí, sí. necesita polarizar con ella. O sea, tú Sí. dices, ¿qué? No tiene absolutamente nada que ver. Sí. O sea, yo siempre he creído que las diferencias políticas o la polarización política se debería, en dado caso, si se da, mantener en lo político.
Porque el irse por artistas musicales, he sabido por lo menos, creo que fue en España, que han tenido inconvenientes con el tema de los youtubers. Entonces, sobre todo el tema youtuber que le llega a tantos jóvenes que a la política tanto le importaría traer. No sé, creo que es un mundo un poquito oscuro en el que ellos mismos se quieren meter, que no necesitan tampoco hacerlo. Pero bueno. Sí, Yo quería hacerte una pregunta, más que graciosa o más que por curiosidad, que fue cuando tocamos el tema de que un De Donald buen Trump. periodista... No. Que un buen periodista que trabaja en una radio tiene que tener esa típica voz del locutor fuerte, o no necesariamente. No, tiene que tener una buena voz. Ok. Sí. Eso que tú llamas típica voz de locutor fuerte fue muy de los 70 y de los 80. Pero Ok. ese paradigma en la radio Se ha cambió. roto. Ok. Ahorita tienes que tener una voz agradable y buena dicción, no comerte las S, un vocabulario amplio. Pero esas voces engoladas que inspiraron a aquel personaje del Junior, Ajá. Sí. eso desapareció. Ok. Eso fue una tendencia. Pero al final, la audiencia amó más la naturalidad en la radio. Claro. Que esa voz es así, tú sabes, como que... Acartonado. La sobreelaboración de la que hablamos hace Pero rato. quiero que sepas, fueron unos años de eso. Sí. Claro. Hasta Porque que, la era gente, medio. hasta que la gente escuchó al primer locutor auténtico y se acabó eso. Bueno, a mí por lo menos, yo evidentemente nunca lo escuché en vivo, pero a mí me gustaba mucho la voz de Reni Tolina. Y no era engolado, no era... Para nada. Él era súper natural. Pero bueno, esa es una de las bendiciones que tuvo el periodismo Sí. en Venezuela. Hablando sobre más el aspecto comunicacional en la vida laboral, en general. Sabemos que hay carreras que se especializan más en una cosa que en otra, pero por especializarse más en una cosa, deja más de lado otra. Por ponerles un ejemplo, se dice mucho de los ingenieros, lo escuchamos nosotros porque estudiamos ingeniería, que claro, los ingenieros son muy buenos sacando cuentas, son muy buenos analizando cálculos, pero pónganos a leer un PDF de 4 líneas para que vean cómo nos dormimos. Entonces, yo creo que también hay un aspecto en la ingeniería en cuanto a la presentación de, por ejemplo, un proyecto o cualquier cosa. Hay carreras como las de idiomas modernos que sí ven temas de comunicación y de discurso. Entonces, quería preguntarles qué carreras o qué profesiones consideran ustedes que necesitan una mejor preparación a la hora de comunicarse. Primero, ¿en qué usos? O sea, ¿para qué? Pero ¿qué consideran ustedes que lo necesita más ahorita? Oye, lo que pasa es que la comunicación es tan transversal, porque me voy a poner a filosofar un poquito. Dele, no importa. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué hace humano a la raza humana? ¿No? El lenguaje. Claro. Saber usar una lengua, saber comunicarse, saber transmitir. Entonces, yo no quiero catalogar que una profesión habla mejor que la otra, comunica mejor que la otra. Yo creo que todas las profesiones deben explotar ese potencial que tenemos nosotros como raza humana, que es el lenguaje, que es entender, bueno, si yo digo esto de esta manera, el mensaje que voy a transmitir es tal. Si yo digo esto al revés, el mensaje que voy a posicionar es tal. Y no requiere de tanto proceso y tanta cosa, sino es más bien pensar en mi audiencia, mi mensaje y tal vez ver la mejor manera para llegar a esa audiencia, ¿no? Entonces, a veces, bueno, pensar en una profesión que pueda mejorar su comunicación, se me vienen miles, no sé, los médicos. ¿Sí? Caligrafía. Caligrafía. Sí. Los médicos, que tal vez no es el tema de la comunicación, sino de su humanidad al comunicarse con un cliente, con una persona que están diagnosticando. Pero es que van de la mano, ¿sí? Yo no puedo separar, la comunicación del ser humano. Claro. Los ingenieros tal vez sí pueden potenciar esas herramientas para presentar un informe, presentar un proyecto, saber, o sea, tener esas técnicas no va a perjudicar a nadie, más bien los va a apoyar. Va a ser un ¿sí? beneficio, claro. Los que trabajan en leyes, ellos Ujú. tienen su argot, por supuesto, porque lo requieren los tecnicismos, pero al momento de hablar con un cliente, tú no puedes venir con todo ese vocabulario técnico a explicarle un contrato porque no te va a entender. Era lo que decíamos antes, ¿no? Que mientras más sencillo, más llano es el lenguaje, tú vas a llegarle mejor a
tu cliente, a tu audiencia, a tu target. No sé. No, yo no agregaría nada. Esa es la respuesta que yo. Es así. O sea, tú no Es puedes así. pensar ahorita que tal o cual profesión necesita menos la comunicación. En este mundo, menos. Sí. O sea, en este mundo digital, donde cualquiera que tenga un teléfono puede convertirse en una referencia de opinión, menos todavía. Todas las profesiones, obviamente, no quizás en la intensidad o en la cantidad que un estudiante de educación o de idiomas modernos, pero no, ahorita tú no puedes pensar en tu universidad, como te llames, metropolitana, como sea, no puedes pensar en que en tus estudiantes de pregrado va a faltar en tu malla curricular el tema de comunicación. En este mundo globalizado, donde la forma en cómo tú te comunicas puede determinar tu éxito o no, por más buen ingeniero o arquitecto o médico que seas, olvídalo, yo suscribo todo lo que acaba de decir Vanessa. Excelente, Gracias. buenísimo. Antes de pasar a una dinámica que tenemos, que quizás les pueda parecer divertida, esperemos que Dios. sí, les vamos a hacer una o dos preguntas que va muy de la mano del tema que estamos conversando hoy. Si quieres, Manuel, puedes comenzar. No, empieza tú. Yo. Bueno, por ejemplo, esta que me causa mucha curiosidad. Yo porque lo utilizo mucho para temas de cuando tengo que leer documentos, que de hecho me facilita mucho de repente cuando yo tengo una idea y necesito explorar otra opinión que no sea la mía, la utilizo. ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial puede reducir la necesidad que los profesionales desarrollen habilidades comunicacionales propias? No, Yo tampoco. para nada. Y lo puedo decir con contundencia. Estabas leyendo y ya yo sabía por dónde venía la pregunta. Ya yo sabía que tenía que ver con inteligencia artificial. No creo, yo creo que es una herramienta. Okay. ¿Ok? Como es ahorita, como fue hace años internet, como más atrás fue la computadora, como más atrás fue la calculadora. Es una herramienta. Y como herramienta la tenemos que ver. Yo no creo que sustituya ninguna profesión ni que reduzca, a menos de que, bueno, uno se vaya dejando, ¿no? Pero como herramienta no creo que eso vaya a reducir la comunicación y las necesidades de comunicación o de tratamiento de los mensajes. Puede ayudar a mejorarla, eso sí, puede darnos ideas bonitas, elaboradas, pero la responsabilidad es de uno como comunicador. Yo me atrevo a decir que ahorita cualquiera es comunicador siempre y cuando tengas ese mensaje intencionado hacia una audiencia intencionada con un propósito intencionado. No, tal cual, yo coincido, y además yo te diría que el procesamiento al final es del ser humano. Yo sí creo que la inteligencia artificial es una herramienta que acelera procesos, bienvenida sea, pero la naturaleza humana hace falta allí. Y tampoco creo, como dicen algunos docentes, bueno, ahora colegas míos, pero yo soy docente, que va a contribuir a la mediocridad. Yo creo que el que es mediocre lo era antes que existiera la inteligencia artificial. Si la va a usar para la mediocridad, el problema es de esa persona, no de la inteligencia artificial. Y creo que el que es inteligente y aplicado la usará para ser mejor. De buena en una manera. cosa. Por ejemplo, yo soy un desastre con temas de ingeniería. Bueno, usaré la inteligencia artificial para apoyarme en eso. Pero al final, la naturaleza humana del que la usa es la naturaleza humana del que la utiliza. Claro. Correcto. Entonces, que contribuya con la mediocridad más o menos, no, creo que es un tema, es un debate de la sociedad, no de la inteligencia artificial. El que era mediocre antes de. Exacto. Sí, y ahorita yo siempre le digo a mis estudiantes, la competencia es global. O sea, uno cuando sale al mercado, la competencia ya no es local, no es doméstica, es global. Y tampoco es con personas, es justamente con esas personas que saben usar la inteligencia artificial. Ahí sí puede haber una brecha entre el que sabe usarla para potenciar y el que no. Ahí sí puede haber una brecha. Ok. Pero bueno, hacia allá estamos apuntando. Y otra cosa que quiero dejar aquí en claro es que la inteligencia artificial también nace en el lenguaje, en el procesamiento del lenguaje natural, y si no, hay que buscarlo, díganlo ahí. Por ahí están diciendo que sí detrás de cámara. Sí, o sea, nace en la tokenización, en el etiquetado de las palabras en textos, y a partir de allí es que los ingenieros empezaron a hacer todo ese procesamiento que de hecho ahora podemos chatear libremente con la inteligencia artificial, porque ella nos entiende nuestra forma de estructurar palabras, oraciones, sintagmas, etcétera, y entonces allí ella entiende, recibe, procesa, saca y
Es como hablar con una persona, más o menos. Exacto. Bueno, pasando a la dinámica del día de hoy. Esta dinámica es un poco Ay, Dios. cambiante, vamos a decirlo de alguna manera. Vamos a suponer que ustedes van a cambiar de carrera. Ustedes estudiaron una cosa distinta a la que estudiaron realmente. Ok. A partir de ahí, ustedes van a tener que comunicar ciertos mensajes a cierto público en específico. Wow. Sí. Por ejemplo, ahora yo soy, no sé, un cura y tengo que explicarle a mi vecino por qué su carro no funciona. Por ponerles un ejemplo. Entonces tengo que hablarle desde esa posición. No tiene nada de sentido lo que acabo de decir, pero leyendo las propuestas puede ser que tenga un poquito más. ¿Quieres empezar tú? ¿Yo? Bueno. Sí, por favor. Ok, por ejemplo. Bueno, ya va. No pueden decir no sé, depende. Ok. Tiene que haber una respuesta. O sea, como una actuación, pues. Como una- Sí. Puede ser. Si lo Ok. quieren ver, pero puede ser. Sí, sí. Ok. Ok. Imaginen lo que están tomando como un rol. Ajá. Sí, como un casting, pues. Ajá, exacto. Dios mío. Ok, esta va para Pedro. Por ejemplo, Pedro, eres un médico que debe diagnosticar a un paciente, pero solo puedes usar refranes populares. Ejemplo, lo suyo es como un gallo viejo. Para un diagnóstico. Sí. Supongamos que, no sé, el diagnóstico de la persona dio... Que no sea terminal, por favor. No. Que digamos que le tengan que operar un dedo. Ajá. Wow, con un refrán popular, déjame pensar. Puede imitar acentos también, acentos venezolanos. No, no. Ok, no nos metemos en ese terreno. Ok. Está bien. Le vamos a amputar un dedo, ¿qué le puedo decir? Ay. Vale? Wow. La vida continúa. Ese no es un refrán. Eso, No, pero eso es. no importa. Mire, la vida. ¿Cómo es? O le podría. Hay uno que suena chiste, pero le puede decir. Es un chiste cruel, pero le puede indicar por dónde va la cosa. Ajá. Ok. Yo le puedo, la conversación puede empezar así, y con eso te respondo. Señor, ¿usted ha escuchado el refrán ese que dice que se juntaron dos muchos para rascarse? Lo dice reír, Está ¿viste? bueno, Sí. sí. Entonces, bueno, usted no va a quedar mocho, pero Pero- va a perder un dedo. No. O sea, no se lo pongo peor primero y después lo contento porque... él Eso va a es una decir- muy buena estrategia. Ah, poner la ¿viste? situación peor primero y después, cuando Claro. venga el golpe, no viene tan Y usé el fuerte. refrán popular ya. Listo. Aprobado. Aprobado. Ya me 20 salí. puntos. Dame 4. Ahí, eso. Ajá. Vamos con Vanessa. Suponte que tienes que reclamarle, darle feedback a un trabajador por llegar tarde. Pero solo puedes hablar como locutor de los años 70. No es tan fácil eso. No. No. Pero más que no me tocó a mí. Además que yo no tengo voz de locutora. No importa. Pero bueno, traté. A ver, intento. Caramba, Fritz. ¿Qué es lo que te has creído tú? Que puedes llegar todo el tiempo tarde. Aquí tenemos horarios de trabajo. Te lo enfatizo. El horario de trabajo es de 8 a 5 de la tarde. Cierro capítulo. Increíble. Buenísimo. Muy bueno. Mira, yo siempre he tenido una curiosidad, siempre no, desde que empecé acá, que yo soy nuevo paquete, nuevecito. Y ahora que tengo este rol, que lo estoy disfrutando mucho y Vanessa lo sabe, me he preguntado varias veces, porque yo siempre estoy filosofando, siempre. O sea, hay profesores que llegan tarde con frecuencia a sus clases. Bueno, no sé. Sí. Los míos no. Están contestando los alumnos. Sí. Los míos no. Depende. Claro, depende. Sí, por supuesto que sí. Hay de todo. Hay profesores que se molestan si uno llega tarde. ¿Ok? Yo tuve un profesor que, de hecho, la clase era a las 10:30. Ajá. Y un chamo llegó a las 10:32. Y le dijo, mira, trata de llegar temprano porque yo estoy aquí desde las 10:15. Claro, la clase empezaba a las 10:30. Pero era un decirle, llega temprano. Hay otros que la clase empieza a las 10:30 y escriben por el grupo, empezamos a las 11. Eso también ha pasado. Wow. Sí, Ah, hay de pero- todo en la viña del Señor. Pero yo Pero creo en la que escuela de ella no, fíjate. No, en mi para escuela nada. no. Y, Es- y en mi antiguo departamento tampoco. Eso, Todo el mundo iba por el los carril. regañan.
Entonces, bueno, creo que nos estamos quedando cortos de tiempo. Lo lamento mucho, pero estoy muy feliz de haberlos tenido el día de hoy. Me reí muchísimo con ustedes, sobre todo ahorita. Y bueno, no sé si tienen algo que agregar ustedes, o Santiago. Santiago. Yo, bueno, darles las gracias, primero que nada, por abrirnos en este mundo tan bonito que es la comunicación. Yo principalmente, desde pequeño, siempre me gustaron las ramas de la ingeniería. Siempre me llamó mucho la comunicación social, pero algo dentro de mí me decía, hermano, usted tiene que estudiar ingeniería. A usted le gustan los números, usted es muy bueno Usted en tiene los que sacar números. cuenta. Eso es correcto. Y la economía no es lo mío, pues yo No. no sé más dinero. Entonces me tenía que ir por la otra rama. Pero me encantó tenerlos aquí, me encantó Qué bueno. poder hacer Qué bueno. esta dinámica con ustedes. Qué bueno. Me fascinó y nos demuestra que, bueno, que siempre hay personas que nos pueden enseñar muchas cosas buenas, como lo son ustedes dos. A mí Bueno. Sí, perdón. Nada, yo quisiera, ustedes que son de ingeniería, pasen la voz, repliquen que tenemos aquí una carrera de comunicación. No sé si la quieran estudiar, pero va a haber materias abiertas para ustedes, o sea, para que aprovechen esa posibilidad que ofrece la UNIMED de cursar materias transversales que les pueda ayudar más adelante a lo que les decía, presentar un proyecto, su defensa de tesis, en fin, tantas cosas, porque bueno, hablar, comunicarnos, conversar, narrar es tan humano que no podemos dejarlo de lado por los números, por centrarnos en la profesión. Claro. Yo sí siento que todo tiene su cosa específica, todo tiene su estudio profundo, pero todos necesitamos saber un poquito de algo. Algo de cocina, algo de que quiero aprender a pintar mi casa, lo que sea. Y creo que la comunicación es vital para el ser humano, en lo que sea. Tengas trabajo o no tengas trabajo, tengas techo sobre tu cabeza o no. En cualquier situación. Incluso hasta si tienes un accidente en la autopista y quiere alguien venirte a ayudar. O sea, creo que la comunicación es algo súper importante y hasta vital para el ser humano, porque el que no se puede comunicar no puede sobrevivir en una sociedad. Bueno, eso último que acabas de decir toca mucho una de las grandes premisas de la antropología, que la antropología te dice que lo que, comillas, hizo a los seres humanos superiores en el reino animal, muy en comillas eso, es que desarrolló el habla. El lenguaje y la comunicación la desarrolla el hombre como un mecanismo de supervivencia. Entonces, cualquier profesional tiene que manejar comunicación. Estoy muy de acuerdo. Muchas gracias por haber estado aquí. Este ha sido un capítulo más de Unimed Podcast y nos vemos en la siguiente. Gracias. Unimed Podcast es grabado en Caracas, en los espacios de la Universidad Metropolitana. Una producción de Unimed Virtual, editado por Ángela Zambrano y Wilhelm Fritz Lindo. Esto fue Unimed Podcast. Suscríbete para más episodios.